Bienvenidos a esta 10ª clase de bacteriología clínica. El día de hoy estaremos revisando las infecciones en una población especial, de hecho así se titula. Así es que vamos a iniciar con este tema. Muy bien, el día de hoy estaremos revisando las infecciones bacterianas en poblaciones especiales. Este tipo de infecciones que vamos a estar revisando no es específicamente en un aparato o sistema en los seres humanos, sino que estaremos hablando de ciertas poblaciones, de ciertas personas o pacientes, los cuales tienen ciertas condiciones clínicas, las cuales los hace muy susceptibles a diferentes tipos de infecciones. Y claro, estamos hablando de las infecciones que un paciente puede tener, sobre todo por tener el sistema inmunocomprometido o inmunosuprimido. Entonces, estos pacientes pueden tener una mayor facilidad o estar más propensos a tener diferentes tipos de infecciones. Entonces vamos a revisar algunos conceptos importantes. Es importante revisar y mencionar que existen ciertas condiciones que dejan susceptibles a los pacientes a diferentes tipos de infecciones. Lo más común que estaremos mencionando es pacientes que contienen o que tienen la infección de VIH y que desarrollan el síndrome de inmunodeficiencia humana, conocido como el SIDA. Sin embargo, hay otras enfermedades también genéticas que afectan en el sistema inmunitario, condiciones como el simplemente hecho de estar en un hospital y tener infecciones nosocomiales, ya sea por una intervención quirúrgica, que normalmente se da tratamiento para inmunosuprimir. Sin embargo, también pacientes, por ejemplo, con diabetes, tienen el sistema inmunológico débil por estas cuestiones de alta concentración de glucosa y que va afectando en otros lugares, y lo que es el cáncer. Entonces, cuando hablamos de una inmunosupresión, tenemos que decir que son personas que son muy susceptibles a las infecciones. Obviamente podemos hablar en diferentes poblaciones por la edad, que pueden ser desde jóvenes, que pueden tener SIDA, por costumbres o hábitos que pueden tener en la cuestión de las relaciones sexuales. Sin embargo, también gente muy mayor, por diferentes condiciones, por mismo del cáncer, diabetes, entre otras. Sin embargo, podemos hablar de, por ejemplo, una mujer embarazada, si tiene ciertas condiciones hormonales que le podrá ser propensa a infecciones, sobre todo en vías urinarias. La malnutrición también podremos mencionarla como un aspecto en no tener fuerte el sistema, no tener fuerte el organismo, y es susceptible a infecciones. Todas estas situaciones hacen que nosotros podamos hablar del concepto de inmunosupresión, que realmente hace que el sistema inmunológico esté débil. Las infecciones oportunistas pues son aquellos patógenos o aquellas bacterias que normalmente no ocasionan una enfermedad en un paciente sano que tiene el sistema inmunológico fuerte, activo. Entonces, las infecciones oportunistas son aquellas cuando los pacientes tienen todo lo contrario, el sistema inmunológico débil. Entonces tienen la oportunidad de poder infectar y poder provocar enfermedades. Aquí podremos encontrar una lista de patógenos oportunistas. Muchos de ellos ya los hemos revisado en nuestras clases anteriores. Podremos mencionar estafilococos, que son de los más conocidos, que puedan ocasionar enfermedades oportunistas. Están los estreptococos, sobre todo neumonía, a pesar de que existe la vacuna. Sin embargo, por el SIDA, por ejemplo, pues puede ocasionar ya la enfermedad. Tenemos a Pseudomonas, que es una de las más temidas dentro de las infecciones nosocomiales. Tenemos a E. coli y otras de la familia de Enterobacteriaceae. Tenemos a Burkholderia, Acinetobacter, Streptomonas, que ha sido una de las últimas también que está haciendo como un patógeno emergente. Tenemos a género Haemophilus, Legionella, Nocardia, entre otros microorganismos. Y las infecciones oportunistas pueden ser de dos tipos, puede ser fuente endógena o fuente exógena. ¿Qué significa esto? Simplemente mencionar que
nosotros tenemos bacterias que forman parte de nuestra microbiota, que están ahí. Sin embargo, por un sistema inmunológico fuerte, vamos a decir que las tienen en raya, hay una tregua entre el sistema inmunológico y la microbiota. Entonces, mientras no decaiga uno u otro, pues todo, vamos a decir que está bien. Sin embargo, esta microbiota, cuando el sistema inmunológico está débil, puede ocasionar una infección. Y las fuentes exógenas quiere decir que normalmente esos patógenos no están, o esas bacterias no están en nuestra microbiota, provienen de otro lugar, que pueden ser desde animales, que normalmente se encuentran en ellos. Más adelante o la próxima semana estaremos viendo infecciones zoonóticas, que normalmente se encuentran en los animales, pero que pueden llegar a brincar a los seres humanos y provocar una infección. Entonces, solo para recordar un poquito de estos conceptos, sobre todo respuesta innata y respuesta adaptativa, que es dentro de la respuesta inmunológica. La respuesta innata es la primera que llega a protegernos. Vamos a decir que tanto las barreras físicas, como lo es la piel, como es la vellosidad o la mucosidad que se encuentra en la nariz, y eso nos puede ayudar a protegernos. Sin embargo, también podríamos mencionar algunos glóbulos blancos como parte de la respuesta innata, que son los primeros que pueden llegar a reconocer que hay una infección. Estos producen ciertas sustancias, como lo son las citocinas, interleucinas, que van a tratar de llamar a otros glóbulos blancos y decirles que hay una infección en algún lugar. Entonces, cuando sobre todo los linfocitos T y los linfocitos B empiezan a activarse, bueno, ya estamos hablando de una respuesta adaptativa, es decir, el sistema inmunológico se va a adaptar, se va a preparar específicamente para la infección a la cual está enfrentando. Entonces, ya que se activaron casi al final los linfocitos B, estos empiezan a producir anticuerpos que va a ayudar a combatir de una manera más efectiva a la infección. Sin embargo, hablar de inmunocomprometidos significa de un paciente que tiene el sistema inmunológico débil por diferentes situaciones que vamos a mencionar más adelante, y que obviamente lo hace susceptible a las infecciones. Entonces, por ejemplo, de lo más importante mencionar son las infecciones por el VIH y lo que ocasiona el VIH en el sistema. En las primeras semanas hay una infección agudo, el síndrome agudo del VIH, donde se ve un aumento del ARN viral del VIH que aumenta. Hay un aumento gradual y considerable del VIH, y en estas semanas hay un aumento considerable de los linfocitos T, CD4 positivo. Sin embargo, llega un periodo, es decir, en estas semanas no hay algo más grave. Entonces llega un periodo de una infección latente. Puede llegar a aumentar un poco lo que son los linfocitos T, CD4, y disminuye de algún punto el VIH. Sin embargo, conforme va pasando las semanas, sobre todo los años, puede llegar a aumentar la cantidad del VIH, y es en este punto donde las infecciones oportunistas pueden empezar a enfermar o a infectar a los pacientes. Entonces, en algunas ocasiones, de hecho, normalmente decimos que los pacientes no se mueren por el VIH, sino que se llegan a morir por cualquier otra infección. Entonces puede ser desde una infección por bacterias, desde una infección, por ejemplo, simple, como son los adenovirus y rinovirus. Los pacientes pueden llegar a morir por otras infecciones en lugar del VIH. Y es que en este punto, los linfocitos TCD4 ya no están prácticamente, son muy bajos, y obviamente estos son muy importantes porque estos van a llegar a activar a lo que es los linfocitos B para que puedan empezar a producir anticuerpos. Entonces obviamente el sistema inmunológico se apaga y no puede llegar a combatir a las diferentes u otras infecciones.
Aquí podemos observar una tabla de ciertas condiciones clínicas que pueden llegar a afectar al ser humano y lo mismo les va a provocar ser susceptibles a otras infecciones. Desde podemos tener una reducción de la cuenta de leucocitos o de su función, como lo es en las leucemias mielocíticas, enfermedades crónicas granulomatosas, granulocitopenia, es decir, la reducción de los granulocitos, es decir, neutrófilos, macrófagos, entre otros. Lo que es la acidosis, por ejemplo, esto provocado por la diabetes cuando ya es crónica y que está con niveles altos de cetona o cuerpos cetónicos en el cuerpo y empieza a aumentar lo que es el ácido en el cuerpo. Entonces, de alguna manera, esto provoca que el sistema inmunológico no funcione de una manera correcta. Podemos tener también lo que son las quemaduras. Y acá tenemos el tipo de patógenos que se encuentran comúnmente. De bacterias hablamos de estafilococcus, serratia, pseudomonas. Sin embargo, también podemos encontrar hongos como es cándida y aspergillus, entre otras bacterias. Entonces podemos tener que el sistema inmunológico humoral está reducido o está deficiente. La respuesta inmune celular como tal también puede estar reducida. O el sistema retículo endotelial también se encuentra su función reducida, como es en los casos pacientes que tienen una esplenomegalia, que han pasado por una esplenectomía, que es sacar el vaso por alguna cirugía. Entonces se le puede reventar y hay que cerrar las heridas internas. Entonces, en este caso, el vaso es un órgano muy importante dentro del sistema inmunológico. Entonces, estos pacientes pueden llegar a tener problemas con infecciones oportunistas. Entonces, vamos a revisar algunas de las bacterias oportunistas que no se han mencionado. Ahí tenemos la lista en las diapositivas anteriores. Son bastantes bacterias que pueden llegar a ocasionar infecciones. Entonces, vamos a revisar algunas de ellas que no se han mencionado, y una de ellas es Serratia marcescens. Esta bacteria pertenece a la familia de Enterobacteriaceae. Por lo mismo va a ser un bacilo gram negativo, y la especie más común dentro del género Serratia pues es marcescens. Es una bacteria móvil con capacidad de crecer en temperaturas bajas, en temperaturas de 5 grados. Quiere decir que se puede reproducir aún los alimentos que están refrigerados, y sus temperaturas óptimas pues andan en los 37 grados. Sin embargo, hasta los 40 grados este microorganismo todavía puede llegar a seguir reproduciéndose. El hábitat más común de Serratia marcescens pues se puede encontrar en el agua, en el suelo, en algunos animales como parte de la microbiota gastrointestinal. Sin embargo, también puede estar en los insectos y hasta en las plantas. Por eso, de alguna manera, la diapositiva anterior hace ver que se pueden encontrar en productos alimenticios que son parte de lo natural o de vegetal. Algunas de las características que tiene este microorganismo es la producción de un pigmento rojo llamado prodigiosina, que es donde nosotros lo podemos llegar a observar, por ejemplo, en Agar McConkey, y las colonias se pueden llegar a observar rojizas. Entonces, esto es algo característico de Serratia marcescens y que ya nos puede dar el indicio de qué bacteria podemos aislar en el laboratorio. Algunos de los factores de virulencia que tiene este microorganismo pues son los factores de adherencia, que tienen algunas adhesinas, la hidrofobicidad que tiene en su segunda membrana del lipopolisacáridos, que de alguna manera le facilita poder infectar ciertos lugares, pero que también le ayudará a no ser reconocida por parte del sistema inmunológico. Y obviamente, como sabemos, los lipopolisacáridos y la endotoxina que tiene en esta segunda membrana pues le ayudará a no ser fagocitada y a poder ser citotóxica para algunos órganos. Tiene ciertos productos extracelulares, incluyendo entre ellas lo que es la quitinasa, la lipasa,
cloroperoxidasa y la proteína extracelular llamada HAS-A. En cuanto a su epidemiología, pues sabemos que es un patógeno oportunista de infecciones intrahospitalarias en pacientes que entre más tiempo se encuentren hospitalizados, pueden tener mayor probabilidad de adquirir este tipo de infección. Sin embargo, también se ha visto que en pacientes en unidades de cuidados intensivos, pues obviamente por alguna cirugía fuerte, pues pueden tener la herida abierta o susceptible por el tratamiento de profilaxis y que la bacteria sea resistente, pues es más susceptible a este tipo de pacientes, y lo que van a provocar, lo más común, es una bacteremia o infecciones en el tracto urinario. En neonatos que se encuentran también en unidades de cuidados intensivos, se ha visto que lo más común puede provocar una septicemia, conjuntivitis purulenta, infecciones de tracto urinario, meningitis y también la celulitis. Y en cuanto a su diagnóstico en el laboratorio, como ya lo mencionamos, por la pigmentación que pueden provocar, y se puede observar en agar McConkey colonias rojizas, y obviamente en el microscopio pues observaremos bacilos gram negativos. Y estas son algunas de las pruebas bioquímicas que se pueden realizar. De lo más interesante, pues simplemente mencionar citrato positivo. El TCI lo vamos a encontrar como ácido-ácido. Es rojo de metilo y Voges-Proskauer negativo. Sin embargo, también lo que podríamos realizar es la reducción de los nitratos, y este es positivo. Vamos a hacer ahora la revisión de otro microorganismo. Otra de las bacterias de las cuales se ha tenido mucho cuidado y conocido como patógeno emergente, que es Acinetobacter baumannii, y al rato mencionaremos por qué es uno de los que la Organización Mundial de la Salud lo pone como microorganismos críticos. Así es que hay que prestar mucha atención en la identificación de esta bacteria. Como características generales, pues este género son cocobacilos gram negativos, que por el tamaño, que no son tan alargados como otros bacilos de la familia Enterobacteriaceae, se podrían llegar a confundir con Neisseria, ya que, recordando el género Neisseria, al estar en diplococos y por su conformación o cómo se agrupan, puede llegar a observarse como si fueran diplococos. Entonces lo podríamos llegar a confundir a Acinetobacter. Los Acinetobacter son patógenos oportunistas, así es que en los pacientes que ya hemos mencionado, que son susceptibles, y estos están distribuidos en la naturaleza, como lo son en suelos, agua y algunos productos alimenticios. Sin embargo, algo muy interesante es que estos se pueden encontrar en lo que es el ambiente de hospitales, y sean asociados, por ejemplo, con lo que son los ventiladores, algunos aparatos de humedad en los catéteres y otros dispositivos que se puede hasta ponerle a los pacientes y que pueden llegar a infectar y colonizar por esos dispositivos. Cerca del 25% de los adultos son portadores, es decir, lo podemos traer en la piel, y ahí cerca del 7% pues son en la faringe. Por eso es muy importante algo de lo que hacen los médicos al momento de entrar en las cirugías, tener bien lavado el proceso de limpieza, de higiene en las manos y en parte de los brazos, porque por lo mismo pudieran llegar a infectar y a transmitirlos a los pacientes susceptibles. Y algo de lo que se ha mencionado mucho acerca de esta bacteria es que se ha demostrado la resistencia a muchos antibióticos. De hecho, hay imágenes de las pruebas de susceptibilidad donde casi el 100% de los antibióticos que se prueban están resistentes, incluidos los carbapenems, sobre todo en pacientes con infecciones en vías respiratorias y urinarias que son inmunocomprometidos. Por eso es muy importante poder hacer una prueba de susceptibilidad con variedad amplia de antibióticos para ver cuál de ellos es susceptible y poder atacar la infección.
La neumonía está asociada a ventiladores que están contaminados con esta bacteria y la sepsis tiene alto índice de mortalidad. En cuanto a manifestaciones clínicas, pues se puede llegar a provocar en diferentes lugares alguna enfermedad, desde las infecciones en el tracto urinario, neumonía, meningitis, septicemia y la celulitis. Sin embargo, también se ha observado algunas infecciones en los ojos, incluyendo lo que es la endoftalmitis, conjuntivitis y ulceraciones en la córnea. La identificación en el laboratorio, pues podemos observar los cocobacilos gram negativos. Sin embargo, estos también dan una coloración específica, característica, hasta por la fermentación de la lactosa en Agar-McConkey. Así es que es una de las cosas que nos puede orientar a este microorganismo. No es móvil, así es que es una de las cosas que podamos llegar a observar. Acinetobacter baumannii llega a ser oxidativo para la utilización de la glucosa, es catalasa positivo, oxidasa negativo. Y lo demás que pudiéramos observar, la acidez por la glucosa, la xilosa, menos por el manitol y la sacarosa, puede ser la galactosa, manosa, ramanosa y lactosa positivos. Otra prueba que podrá dar positivo es el citrato de Simmons, y la urea de Christensen pues es variable, es que en algunas especies puede llegar a ser positivo y algunos otros serotipos lo dará negativo. Sin embargo, algo importante que podamos observar es el agar TSI, que no lo va a dar alcalino ácido, que es uno de los más comunes, sino que va a ser alcalino. Obviamente por lo mismo el ácido sulfhídrico será negativo. Y pues para el tratamiento, observando diferentes artículos, pues cada uno reporta lo que encuentra en el laboratorio de acuerdo a sus serotipos o a la bacteria que aislaron en ese laboratorio. Entonces podremos encontrar algunos de los artículos, reportes, donde casi la mayoría de los antibióticos es resistente. En este caso se observa para la colistina, que es susceptible. Para la cefotaxima está intermedia, la gentamicina lo tiene susceptible. Sin embargo, pues la mayoría de los demás antibióticos es resistente. Vamos a pasar a la tercera bacteria, que sería Legionella pneumófila, otro microorganismo que es oportunista, que no es tan común y que es importante poder hacer la revisión de este microorganismo. En cuanto a sus características generales, pues es un bacilo gram negativo, y lo interesante de su nombre es que fue tomado por la primera vez que fue descubierto en una convención que le llamaban Legión Americana, donde varias personas fueron contagiadas por este evento que hubo. Al principio no se sabía cuál fue el microorganismo por la dificultad de poder aislarlo y poder identificarlo. Años posteriores a este evento se pudo hacer la identificación, y la especie refleja lo propenso a causar una neumonía necrosante, que es conocida como la enfermedad legionaria. Entonces, al momento de tener estos datos del tipo de manifestación clínica y sintomatología, pues se pudo asociar a que en esta convención pues fueron infectados por este microorganismo. Es una bacteria delgada, pleomórfica, bacilo gram negativo, que se puede mirar elongado y de forma filamentosa, que es algo muy característico para este género y especie. Tiene flagelos, que es lo que lo hace móvil, y no forma esporas. Y sus lipopolisacáridos son menos tóxicos en comparación de las enterobacterias y de otros microorganismos, ya que su superficie es hidrofóbica y por lo mismo difícilmente podrá provocar infecciones en pacientes sanos. Y la legionela pues es un patógeno intracelular facultativo. En sistemas, lo podemos encontrar en sistemas
purificar agua, formando biopelículas con un metabolismo lento, lo que lo hace difícil de encontrar, difícil de crecer también in vitro. Sin embargo, algo interesante que difícilmente se puede hacer crecer por sus características o requerimientos nutricionales. Sin embargo, se puede hacer crecer en algunos cultivos celulares, hasta de algunas amibas que puede llegar a infectar, y de macrófagos. En cuanto a su epidemiología, bueno, pues el género Legionella es un microorganismo ubicuo que se puede encontrar en los lagos de agua dulce, en arroyos y sedimentos de agua subterránea. La transmisión es en aerosoles creados de suministros artificiales de agua que pueden llegar a albergar el microorganismo que ya formó las biopelículas y que de esa forma puede llegar a sobrevivir y poder transmitir a los pacientes inmunocomprometidos. Y en Estados Unidos más o menos se llegan a estimar alrededor de 25,000 casos por año. En cuanto a su patogénesis, se llega a observar, y es importante mencionar algo que ya se dijo anteriormente, por la neumonía multifocal necrotizante, que es algo muy característico de este microorganismo. Y microscópicamente el proceso involucra a los alvéolos y a los bronquiolos terminales con relativa preservación de los bronquiolos y bronquios más grandes. Entonces llega a hacer una inflamación importante, donde llega a haber un exudado, el cual puede contener fibrina, llegar a haber infiltrado de neutrófilos, macrófagos y eritrocitos, lo que puede dar el daño a los pulmones y pues empezar la necrosis. En este proceso prácticamente los factores de virulencia más importantes son los flagelos, los pilis y otras proteínas, y que de hecho al momento de infectar y colonizar las células alveolares, estos entran por un tipo de vacuola, y más adelante prácticamente ya en el interior llegan a prevenir que haya una fusión con los lisosomas, lo cual va a provocar que este microorganismo no sea eliminado y poder empezar a provocar daños en las células. Eventualmente, por su replicación dentro del microorganismo, va a provocar la muerte de las células y hasta de los macrófagos que llegaron a fagocitar a este microorganismo. Múltiples enzimas son liberadas, lo que conlleva el proceso de inflamación, y que va a empezar a destruir las células de los pulmones, y que va a provocar algún tipo de toxicidad sistémica relacionada a la liberación de las citocinas. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, la enfermedad de legionario es una neumonía severa, tóxica, que inicia con una mialgia y dolor de cabeza, seguido de un aumento en la fiebre. En algunos casos va a provocar lo que es la tos seca. Sin embargo, con el paso del tiempo se hace productiva, aunque sin esputo. El índice de mortalidad es del 15%, pero llega a aumentar este porcentaje, sobre todo en pacientes hospitalizados. Lo que podría llegar a observarse también como parte de la sintomatología es que se observan escalofríos, dolor torácico pleurético, vómitos, diarrea, puede llegar a haber la confusión, quizá por la hipoxia y la falta de oxigenación en el cerebro, y que también puede llegar a provocar el delirio. Radiológicamente se observan o se presentan infiltrados parciados o intersticiales con tendencia a progresar hacia una consolidación nodular de forma unilateral, pero también puede ser bilateral. Otra de las cosas que se ha podido observar es que la función, por ejemplo, del hígado suele indicar que está fallando, lo que puede ser más serio en los casos en estos pacientes y provocar una toxicidad dentro de 3 a 6 días,
y obviamente la enfermedad puede llegar a terminar en un shock, en una falla respiratoria o entre los dos. El diagnóstico en el laboratorio normalmente se hace por anticuerpos fluorescentes marcados para buscar en las lesiones alveolares, se hace una biopsia y buscar específicamente a los antígenos de esta bacteria. Sin embargo, pues otro proceso puede llegar a ser la PCR, que suele ser una alternativa. Así es que no es un microorganismo que se pueda aislar en el laboratorio, pues se puede llegar a hacer por esas dos técnicas. El tratamiento para este microorganismo normalmente se prefiere una fluoroquinolona o también puede ser la acitromicina. Sin embargo, hay otras opciones con una buena efectividad, como la es la eritromicina, la doxiciclina, la rifampina y el trimetoprim sulfametaxol. Y por último, vamos a hacer la revisión de lo que es Ehrlichia sp y Anaplasma, dos géneros quizás no tan conocidos, no tan estudiados, falta mucha investigación, pero que estos microorganismos son importantes ya que ocasionan infecciones específicamente en dos glóbulos blancos o dos leucocitos. Estos dos géneros específicamente son transmitidos por garrapatas, tanto en animales como en humanos, y son bacterias gram negativas. Ehrlichia, sobre todo vamos a hablar de la especie Schaffensis, que es la causante de la enfermedad de la ehrlichiosis monocítica humana. Obviamente aquí en cuanto a su enfermedad, lo que estaría provocando es infectar los glóbulos blancos llamados monocitos. Sin embargo, para Anaplasma, la especie sería Phagocytophilum, que es la causante de la enfermedad de anaplasmosis granulocítica humana. Entonces, esta va a llegar a infectar a lo que son los granulocitos. Estos microorganismos no contienen lipopolisacáridos ni peptidoglicanos. Obviamente no tener pared celular, lo que le hace la dificultad de poder ser teñidos en el laboratorio. Sin embargo, ellos pueden llevar el metabolismo clásico del ciclo de Krebs y de la generación de ATP. Los dos géneros son patógenos intracelulares obligatorios que infectan a los leucocitos, como serían las células mononucleares o los granulocitos o polimorfonucleares. La replicación y su supervivencia no es por factores de virulencia, no tienen muchos, simplemente es bloquear la fusión con el lisosoma en estos leucocitos y su resistencia a las especies reactivas de oxígeno, y simplemente es poder replicarse y poder llegar a alisar por la cantidad de bacterias producidas en los leucocitos. El diagnóstico en el laboratorio se sugiere una observación por frotis sanguíneo, observando lo que es las inclusiones intracitoplasmáticas, que es llamados como mórulas, que aquí podríamos observarla. De hecho, aquí se llega apenas a observar en esta microscopía. Así es que prácticamente con una tinción de Giemsia o Wright es donde nosotros podamos observar estas inclusiones y poder hacer el diagnóstico en el laboratorio. Y por último, el tratamiento, pues el de elección sería la doxiciclina para ambas infecciones. Así es que no se ha reportado mucho en cuestión de resistencia a los antibióticos, así que simplemente con la doxiciclina es fácil de poder eliminar a estos dos microorganismos. Y bueno, hasta aquí hemos terminado con las infecciones en las poblaciones especiales. Hay más por los microorganismos que algunos ya se han estudiado, así es que tener las precauciones en este tipo de pacientes, tener el tratamiento adecuado y sobre todo hacer siempre las pruebas de susceptibilidad para poderle dar el antibiótico que pueda atacar la infección en la cual estén siendo susceptibles. Así es que pues terminamos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.